Hola, muy buenos días y bienvenidos al siguiente podcast llamado Psicologízate. El día de hoy será presentado en la Universidad de Guadalajara dentro del Centro Universitario de la Costa, conformado por parte de la División de las Ciencias Biológicas y de la Salud y también por parte dentro de esta misma el Departamento de Psicología, lo cual es presentado por la materia de bases teórico-prácticas de la entrevista referente a la unidad 7 en diferentes tipos de entrevista. Presentado por Fernando Leonel Valdés Flores, su subordinado, o sea yo, parte de la generación del grupo 2023B. El día de hoy vamos a presentar un tema de suma importancia, la cual vendría siendo de los tipos de entrevista, que vendría siendo la entrevista educacional. Si bien, como todos sabemos, la psicología no únicamente se centra en lo clínico, sino que también se centra en diferentes áreas, como vendría siendo de organizacional o inclusive en este caso, como hablaremos a continuación, de la educación, disculpen ustedes. Lo cual se define el psicólogo de la educación según el Colegio Oficial de los Psicólogos de España desde el año 2004. Es el profesional de la psicología donde su objetivo es el trabajo en la reflexión e intervención sobre el comportamiento humano en situaciones educativas mediante el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e instituciones. Esto quiere decir que el psicólogo está vinculado en un contexto educativo en la cual está sujeto a personas en los cuales participan dentro de este mismo contexto, que vendría siendo maestros, padres de familia, inclusive alumnos y alumnados y alumnadas. Ahora bien, una de las principales herramientas que se utiliza para este tipo de contextos en la entrevista vendría siendo, como había comentado hace un momento, la entrevista, disculpen la redundancia, la cual en la entrevista en el contexto educativo se puede llegar a definir como la vista, la concurrencia y conversación entre dos o más personas para un fin determinado, lo cual está relacionado con los procesos educativos y aprendizaje. Normalmente, pues este fin vendría siendo meramente como algo informativo, o inclusive podría estar dirigido a la resolución de un problema de la misma. Inclusive la entrevista educativa cuenta con otros propósitos más, que vendría siendo la obtención de información sobre la personalidad y conducta tanto en niños como en adolescentes, las proporcionales inclusive también información en la cual una vez que hayamos, más que nada no solamente vendría siendo tratar al estudiante como tal, sino que también puedo dar estas intervenciones en la cual pueda perjudicar el aprendizaje del alumnado o alumnada. Ante también de las conductas que se pueden retomar dentro de los estudiantes, también se puede ayudar a corregir dichos hábitos y actitudes. También se lleva a cabo ante la orientación vocacional, lo cual toma en cuenta la información y la resolución de problemas, y esto se centra en ofrecer guía y apoyo para que el alumno o la alumna tenga claras sus potencialidades y las oriente a una profesión futura. Y otro propósito más a agregar vendría siendo ante el apoyo para la resolución de problemas psicológicos y o emocionales, ya que no únicamente dentro de este contexto educativo simplemente sea poder ayudar al aprendizaje de este estudiante, sino que también pueda ayudar al estudiante por problemas emocionales que le es difícil gestionar, ya sea por relación de sus familiares o inclusive dentro de su círculo social dentro de la escuela, o también puede ser de algún problema con algún maestro o inclusive de alguna asignatura de estudio. El psicólogo educativo tiene 7 ámbitos principales de actuación, que vendría siendo, como ya mencioné, orientación educativa y profesional, escuelas para padres, investigación educativa, diagnósticos de intervención educativa escolar, asesoría clínica educativa, la cual esto conlleva a problemas de aprendizaje, análisis y diseño curricular y, por último, pero no el menos importante, capacitación docente. Pero ahora bien, ¿qué clase de herramientas puede utilizar un psicólogo educativo? Si bien ya hemos platicado anteriormente que la entrevista es una de las herramientas muy importantes para poder realizar los diagnósticos dentro de los estudiantes, específicamente ya entrando en esta área. Para su uso es importante explicar la necesidad y utilidad de la entrevista para el paciente o el entrevistado,
como lo cual puede formar parte de una guía, una información, la evaluación y base para la resolución de problemas en el contexto educativo. Y está conformado por varias etapas, lo cual la primera sería, se empieza con la obtención de la información, lo cual este mismo proceso tiene como 3 escalones. Primero, pues se tiene que recapitular la información disponible sobre el motivo por el cual se hace la entrevista. Ya de ahí se explora de qué modo se puede resolver algún problema o inclusive el motivo de la entrevista. Y ya para finalizar, se puede ir definiendo los pasos a seguir o las tareas que se han de realizar tras el encuentro. Esta entrevista posee la información suficiente sobre el asunto que ha motivado a la interacción, una vez concluido lo que vendría siendo la misma entrevista. Otro aspecto importante a seguir vendría siendo la referencia a la relación interpersonal, en el que entre el entrevistador y el entrevistado tienen que mantener un lenguaje en el cual se puedan comunicar de forma fluida. Si por ejemplo el mismo entrevistador tiene un vocabulario muy enriquecedor, mientras que el estudiante, más que nada el entrevistado o la entrevistada, pues no está en la misma sintonía que el entrevistado o la entrevistadora, es difícil poder tener una buena comunicación con este mismo. Lo cual dentro de este trato es importante que el trato sea educado, con cierta cordialidad, no excesiva. Y también es importante desterrar el mito de que cuando más amables y empáticos se es, más información se obtiene, lo cual podría ser un tanto perjudicial dentro de la entrevista. También es importante mantener el contacto visual, la posición erguida del cuerpo y siempre estando orientado hacia el entrevistado. Se puede emitir elogios o aprobación a los comportamientos positivos. También se tiene que mostrar el interés por los problemas que pueda tener el entrevistado. Por ejemplo, si a medida que tú estás escuchando al entrevistado, es importante que, aunque sea un pequeño detalle, es importante poder afirmar todo lo que menciona, indicando de que tú lo estás escuchando atentamente, como vendría siendo de sí, ya, ok, ¿qué más? Cosas por el estilo. Dentro de la entrevista hay varios elementos a destacar en función del usuario, lo cual estos elementos dependerá según el sector. Ya si por ejemplo sea elementos que se deban de incluir para la entrevista para niños, es importante aclarar este tema, que la entrevista a los alumnos pierde utilidad cuando estos son muy pequeños. Si bien sabemos que a partir de los 7 años pueden entablar alguna conversación para poder obtener la información del mismo, es en el caso de los niños que son menores de esa edad, por ejemplo, un niño de 3 años, es difícil poder tener esa comunicación para la obtención de información debido, pues, más que nada a la edad del niño ante sus rasgos, lo cual es más adecuado utilizar la entrevista a los padres. Lo cual estos elementos a presentar en el sector de los niños sería la presentación del profesional, le mencionas cómo te llamas, en qué te especializas, todo lo demás, de forma en la cual pueda entender, en el lenguaje en el cual puede entender el niño. También el otro elemento sería pedir al niño que se presente, le pregunta que sí, cómo te llamas, por qué razón llegaste acá, entre otros, una información más básica. Se debe pedir su opinión sobre el problema o motivo de la entrevista. Tiene que mencionar por qué razón ha llegado hasta acá, qué es lo que opina de aquella situación, qué le pareció bien, le pareció mal, no le gustó. O sea, se tiene que fomentar esta comunicación para que pueda expresar su punto de vista. El otro elemento a seguir sería pedir que describa las situaciones en las que aparece el problema. Es importante ser muy detallado en la cual la situación en la que se ha encontrado este estudiante para poder comprender a gran magnitud de lo que se ha experimentado y así poder atenderlo lo mejor que se pueda. También explorar otras áreas relacionadas o no con el problema, consultarles sobre sus gustos y aficiones, así como sobre las cosas que les disgustan. Es importante en este punto que acabo de mencionar de que consultarles sus gustos y aficiones para poder, más que nada, poder entablar para que tengan la mayor confianza posible de compartir de lo que le gusta y lo que no, y también para poder conocerlo mejor.
También otro elemento a considerar sería consultarles sobre sus planes de futuro cercanos y a medio y largo plazo. Y por último, hacer conclusiones, en la cual se le preguntará al entrevistador qué es lo que había aprendido, porque de algo tiene que aprender, aunque sea un poquito, dentro de esta sesión. Y como había comentado anteriormente, no solamente entra en juego los estudiantes, sino que también los padres y los estudiantes, lo cual hay elementos a considerar dentro de lo que vendría siendo en la entrevista padres. Esto es relevante ya que en algunos casos, más que en las que se realiza a los propios alumnos, normalmente existen contactos informales entre el centro escolar y los padres, aunque sea solo para ir y llevar a recoger a los niños durante sus primeros años en el colegio. Sin embargo, pues es necesario establecer tan siquiera una entrevista obligatoria al año entre tutores y los padres de los alumnos, con el fin de que se produjera un intercambio de información necesaria para que unos y otros conozcan cómo es que se desempeña el niño en los distintos ámbitos y se pueda, a partir de esta información, resolver determinados problemas o potenciar algunas habilidades. Y claro, los elementos a considerar son un tanto semejantes a lo que vendría siendo de los niños, como vendría siendo la presentación del terapeuta, pedir la opinión de los padres sobre el problema motivo de la entrevista, descripción de las conductas más relevantes que motivan la entrevista. Otro elemento también a tomar en cuenta sería la descripción de otras áreas, independientemente de que sean problemáticas o no. También es el establecimiento de orden de prioridad entre las conductas que pueden ser problemáticas, la petición de ejemplos específicos de las conductas problema, preguntas para establecer los lugares en que se da esta conducta, preguntas para establecer parámetros de conducta, frecuencia, duración, intensidad, cada cuánto lo hace, cuánto es su magnitud, cuánto es lo que dura esta conducta, mejor dicho. También se hace preguntas para establecer las situaciones antecedentes, preguntas para establecer consecuencias y la descripción de los intentos por solucionar a la conducta problema y su grado de eficacia. También se determinan los objetivos que se desea conseguir, habilidades y limitaciones del niño, tipos de reforzadores que se pueden utilizar para el niño, recapitulación y por último conclusiones. Más que nada, esa es la tarea que se le da para los padres de familia, en la cual que conforma parte de la entrevista educativa. También entra en juego los elementos de la entrevista a profesores, lo cual también influye bastante tanto en la conducta del niño como por parte de los padres, aunque sea indirectamente hablando en el aspecto último, lo cual se procede de la misma forma. Se hace la presentación del profesional, planteamiento del problema objetivo de la entrevista, pedir opinión sobre el problema o el motivo de dicha entrevista, pedir que describa las situaciones que se aparece el problema, explorar otras áreas relacionadas o no con el problema, compartir información y por último se termina con un cierre. Ya por último me gustaría comentar acerca de algunos aspectos diferenciales ante este tipo de entrevista. Más que nada, primordialmente, los que están relacionados ante la importancia de la interacción entre los padres y profesores para poder fomentar el aprendizaje y la educación de los niños. Inclusive, adicionalmente, como material complementario se le puede incluir una breve guía acerca de la evaluación para realizar el rol de juegos, lo cual sirve para poder comprender comprender tan siquiera un poco acerca de los roles que tiene que tomar en cuenta, que tiene que tomar el menor de edad, o inclusive viceversa. Más que nada un intercambio de roles en la cual se tiene que entender el lugar de la persona. Lo cual ya he terminado por hoy en el tema de entrevista educativa. Muchas gracias por tu atención. Si quieres saber más información acerca de este tema, puedes consultarlo con el libro. Aquí tengo la referencia. Se llama, ante la referencia de APA, vendría siendo de Perpiñá C, coordinadora, también del año 2012. La cual la obra se llama Manual de la Entrevista Psicológica, Saber Escuchar, Saber Preguntar. Fue sacado el libro en Madrid por la editorial Pirámide
y más específicamente fueron sacados de las páginas de 399 a 418 del mismo libro.